Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría esto, pero aquí estoy. Me llamo Isabel Morales, tengo 58 años y el día que mi hija se casó no estuve invitada, no por olvido, no por accidente, fue intencional. Mi nombre no apareció en ninguna invitación, no hubo un asiento reservado para mí, no hubo foto madre-hija, la boda fue preciosa, lo supe después por redes sociales, por las fotos perfectas llenas de luces, flores, sonrisas falsas y una ausencia monumental, la mía. No me ocultaron por estar enferma, ni por haber sido una mala madre. Me ocultaron por vergüenza. Por haber tenido manos manchadas de harina durante décadas. Por haber empezado mi vida vendiendo pan dulce desde un carrito en el este de Los Ángeles, mientras cargaba a mi hija en la espalda. Porque no encajaba con el tipo de madre que Emily, mi hija, quería exhibir frente a su nueva familia política. Ella se casó con un joven brillante, heredero de una familia con apellido de revista y árbol genealógico decorado. Aquel día, mi única hija decidió que yo no era suficientemente elegante para formar parte de su cuento de hadas. Mi historia comenzó muchos años antes, en una pequeña cocina alquilada donde horneaba panes por la madrugada para venderlos en los mercados locales. Trabajé hasta sangrar las manos. Nunca pedí nada a nadie. Crié a mis 2 hijos, Emily y Benjamín, sola, después de que su padre falleciera en un accidente cuando ellos eran apenas unos niños. No teníamos seguro de vida, ni cuentas bancarias, ni siquiera un coche propio. Solo teníamos mis recetas y mi terquedad. Con eso levanté una panadería que, con los años, se convirtió en Mesón Isabel, una de las pastelerías más respetadas de la ciudad. Todo lo que tengo lo construí con esfuerzo. Las madrugadas, las quemaduras, las deudas pagadas con retraso. Cada gota de ganancia fue invertida en mis hijos, en su educación, en sus comodidades, en sus sueños. Emily estudió en Nueva York gracias a mí. Benjamín intentó al menos 5 negocios distintos, todos financiados por mí. Jamás les faltó nada. Y sin embargo, el agradecimiento fue un huésped que nunca conocí. La costumbre se convirtió en derecho, y mi esfuerzo en obligación. Durante mucho tiempo pensé que esa era la naturaleza del amor de madre. Dar sin esperar, amar sin condiciones. Ser siempre el refugio, el respaldo. Pero el día de la boda de Emily, el día en que no fui requerida, ni siquiera mencionada, fue el día en que algo dentro de mí se rompió. Supe que algo no iba bien semanas antes. Las llamadas dulces de Emily eran más frecuentes, mensajes inesperados con emojis, fotos de vestidos, de flores, de sonrisas falsas, pero nunca un lugar, nunca una fecha, nunca una invitación. Todo era vago, disfrazado de cariño, pero con una distancia fría e intencional. Benjamín también me llamaba con tono suave, casi culpable, como si supiera algo que no podía confesarme. Las piezas del rompecabezas empezaban a moverse, y aunque me negaba a admitirlo, algo en mi interior me gritaba que estaban tramando algo. Pero aún entonces no imaginé la magnitud del desprecio. No sabía que iba a descubrir la verdad de la forma más cruel posible. Y lo peor no fue haber sido excluida. Lo peor fue que, después de todo, ellos esperaban que yo firmara el cheque de la boda. Las semanas siguientes fueron un desfile de pequeños gestos que, tomados por separado, podrían parecer tiernos o simplemente casuales, pero juntos formaban una coreografía incómodamente sincronizada. Emily me llamaba cada 2 o 3 días, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, preguntándome si estaba comiendo bien, si necesitaba algo, si había pensado en hacerme un chequeo médico. «Es que me preocupo por ti, mami», decía, y aunque sus palabras eran dulces, había una artificialidad en su tono, una rigidez en sus silencios que no podía pasar por alto. Me enviaba fotos de vestidos, de arreglos florales, de peinados, como si yo formara parte de los preparativos, pero sin decirme nunca cuándo ni dónde sería la ceremonia. Cada vez que preguntaba directamente, ella cambiaba de tema con una habilidad que me daba escalofríos. Benjamín no se quedaba atrás, me mandaba mensajes con fotos de su hija, mi nieta Ana, con frases como «Abuela, Ana te extraña», «Dijo que sueña con tus galletas», incluso me envió un video donde la pequeña recitaba una poesía infantil con un fondo navideño. Era conmovedor, pero no podía ignorar el hecho de que Benjamín jamás había sido así de atento, ni cuando necesitaba dinero para pagar sus tarjetas de crédito, ni cuando su tercer intento de startup se fue a la quiebra. Y ahora, de la nada, parecía un hijo modelo. La alarma dentro de mí crecía, como una llama que intenta prender en madera húmeda. No era fuego aún, pero estaba presente, insistente. Una tarde, mientras revisaba los balances de la panadería en mi oficina del segundo piso,
Llamé a Leticia, mi amiga de toda la vida, y quizá la única persona que conocía cada etapa de mi ascenso, desde los tiempos en que vendía pan de dulce frente a la iglesia de San Gabriel. Leticia había sido abogada antes de retirarse, y mantenía una mente afilada, incluso más afilada que en sus años de juventud. «¿Algo está mal, Leti?», le dije con el teléfono en el hombro mirando por la ventana a las jacarandas floreciendo en la calle. «Están demasiado amables, demasiado atentos. Emily me ha llamado 3 veces esta semana y Benjamín hasta me mandó flores. Flores, Leticia, ¿tú puedes creer eso?». Al otro lado de la línea, Leticia soltó una carcajada breve y seca. «Claro que no puedo creerlo, Isa. A esos dos solo los mueve el olor del dinero». Me dolía admitir que tenía razón. Pero aún así, aún con las señales evidentes, una parte estúpida y débil dentro de mí quería pensar que quizás, solo quizás, mis hijos habían cambiado. Que tal vez habían madurado, que tal vez habían comprendido el sacrificio que hice por ellos. Pero, como siempre, la esperanza es lo último que muere, y la experiencia es lo primero que nos enseña a no ser ingenuos. Aquella noche, mientras me preparaba un té de manzanilla, recordé una frase de mi madre. Los hijos son una bendición, pero también son los únicos que pueden destruirte desde adentro. Sentí un nudo en la garganta. No era miedo, era la intuición clara, cristalina, que me decía que la tormenta no solo se acercaba, estaba justo encima de mí. Fue una tarde de domingo, nublada y extrañamente silenciosa, cuando la verdad se reveló de la manera más cruel e inesperada. Estaba en casa, sentada en mi sillón favorito con un libro que no lograba concentrarme en leer, y el sonido del teléfono interrumpió la calma densa de la sala. Era Emily, otra vez con esa voz dulce empalagosa que me resultaba cada vez más insoportable. «Mami, solo llamo para ver cómo estás. ¿Estás tomando tus vitaminas? ¿Has comido algo rico hoy?», me preguntaba con un tono tan forzado que me hizo apretar los dientes. Contesté con la misma dulzura fingida, intercambiamos algunas trivialidades, y antes de colgar, me dijo, «Te quiero, mami», a lo que respondí, casi sin pensarlo, «Y yo a ti, hija». Fue un reflejo automático, no una verdad. Colgó el teléfono, pero cometí un error técnico, o quizás fue el destino, no coloqué bien el auricular en la base. El clic no sonó. Y entonces ocurrió lo que solo en las películas parece posible. La línea seguía abierta y sin saberlo me convertí en testigo involuntaria de una conversación que no estaba destinada para mis oídos. Al principio no entendía lo que oía. Luego reconocí claramente la voz de Emily, ya sin la ternura forzada, sino con un tono seco, casi despreciativo. «Sí, ya le hablé a mi mamá», decía con desdén. «Cumplí mi cuota de dulzura por hoy». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Obviamente no la vamos a invitar a la cena con la familia de Nathan. ¿Te imaginas? ¡Qué vergüenza!». Mi corazón se detuvo por un segundo. Seguía hablando con su prometido. «¿Por qué no?», preguntaba él. Y la respuesta de Emily fue un puñal directo al alma. «Porque es mi mamá, sí, pero también es una señora que todavía huele a pan horneado. Porque habla de sus recetas como si estuviera en la televisión local. Porque se viste como si la hubieran sacado de una telenovela. No tiene clase. No tiene ese aire de mujer refinada. Me da pena». Cada palabra era como una piedra cayendo en mi estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. No era solo el rechazo, era el desprecio, la vergüenza, el repudio disfrazado de civilidad. Además, continuó Emily, su historia de cómo empezó con su carrito en Boyle Heights es patética. ¿Tú crees que la abuela de Nathan, que cenó con embajadores, va a querer sentarse junto a ella en la mesa principal? Me muero. Cerré los ojos. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Me acerqué al teléfono, temblando, y sin pensarlo, lo volví a colocar en la base, esta vez asegurándome de que hiciera clic. La línea se cortó, pero las palabras quedaron flotando en la habitación. Caminé lentamente hacia la cocina, como en trance. Preparé una taza de café sin saber por qué. Las manos me temblaban, pero no por tristeza. No solo. Había tristeza, sí, pero también había algo más, una furia fría, una claridad que hacía años no sentía. Me senté a la mesa de la cocina y respiré hondo. Esa no era la voz de una hija, era la voz de alguien que me había convertido en una figura decorativa útil solo cuando había que firmar cheques. Y entonces lo supe. Ya no podía seguir fingiendo. Acababan de declarar la guerra sin saberlo, y yo, Isabel Morales, estaba lista para pelear. Después de aquella noche, no dormí.
Las horas pasaron lentas, arrastradas por la rabia y la humillación. Cada palabra de Emily retumbaba en mi cabeza como una campana fúnebre. Vergüenza. Patética. Sin clase. Me senté en mi escritorio mientras la madrugada aún envolvía la ciudad, rodeada de papeles, documentos, y el eco del desprecio de mis propios hijos. Fue entonces cuando supe que ya no podía seguir permitiendo que me utilizaran. Mi corazón de madre herida estaba aún caliente, pero mi mente de mujer de negocios estaba más lúcida que nunca. Iba a tomar las riendas de mi vida de nuevo. Y así nació mi plan, uno que llamé silenciosamente Operación Dignidad. Lo primero fue entender la magnitud del daño. Abrí mis carpetas contables, entré a mi banca en línea, saqué estados de cuenta. Decidí que analizaría fríamente, peso por peso, cada ayuda que había dado en los últimos 10 años. Empecé por Benjamín, $30,000 para su primer intento de negocio, que terminó en una deuda con proveedores y una disculpa a medias. Luego otros 20,000 para el segundo, una app de mascotas que ni siquiera se lanzó. 25,000 más para el tratamiento de su esposa cuando enfermó, 15,000 en vacaciones familiares, 10,000 en muebles nuevos, 5,000 para la escuela privada de Ana. Y así, línea tras línea, sumando y sumando hasta llegar a una cifra que me dejó sin aliento. Solo a Benjamín le había transferido más de $150,000. Y lo peor, nunca pidió perdón, nunca ofreció devolver nada. Luego vino Emily. Su universidad en la costa este costó más de $180,000 en total. Sumado a los 6,000 mensuales que le enviaba durante los primeros años como influencer, porque no podía concentrarse en crecer su marca, si tenía que trabajar. Los 10,000 del coche, los 40,000 para su primera mudanza a San Francisco, otros 15,000 para la reforma de su departamento, su tarjeta de crédito adicional, sus compras urgentes, sus tratamientos de belleza y sus cursos de yoga tántrico. Todo eso estaba ahí impreso, registrado como el diario de una traición progresiva. El total, casi $250,000. Me quedé mirando los números, los montos, las transferencias, los favores, los préstamos nunca devueltos, y entonces decidí. Se acabó. Aquella misma mañana cancelé todas las tarjetas suplementarias asociadas a mi cuenta. Llamé al banco, a las aseguradoras, a mi asesor legal. Eliminé las transferencias mensuales. Dejé instrucciones precisas para que no se autorizaran gastos sin mi firma directa. Luego redacté una lista con todas las propiedades que estaban a mi nombre, incluyendo el departamento que ocupaba Emily y la casa familiar donde vivía Benjamín con Ana. Legalmente eran mías. Solo las usaban por cortesía. Esa cortesía había muerto. Llamé a Leticia. «Necesito que vengas esta noche», le dije. «Trae tu computadora. Vamos a hacer una revisión legal de todos mis bienes». Leticia no hizo preguntas. Sabía por mi voz que la guerra había comenzado. Esa noche, en mi comedor, desplegamos todos los documentos como si fuera un mapa de batalla. Era hora de proteger mi patrimonio. No por egoísmo, no por venganza, sino por justicia, por dignidad, y porque mis hijos habían dejado de ser niños hacía mucho. Era tiempo de que comenzaran a vivir como adultos. Y yo, como mujer, como madre, como Isabel Morales, ya no estaba dispuesta a cargar con sus decisiones ni sus fracasos. Una vez que tuve todo claro y los documentos listos, comencé la fase más delicada del plan, la guerra psicológica. No se trataba de gritar, de pelear o de imponerme con fuerza bruta, no. Yo conocía a mis hijos, sabía sus patrones, sus puntos débiles, sus inseguridades más íntimas, y como cualquier estratega que se respeta, iba a usar esa información a mi favor. Mi objetivo no era simplemente cortarles el flujo de dinero, sino hacer que se enfrentaran entre ellos, que la desconfianza germinara, donde antes había complicidad interesada. Solo así podrían mirar en el espejo y ver lo que realmente eran, y solo así aprenderían la lección que durante décadas se negaron a recibir. Comencé con Emily. La llamé una tarde, con voz cálida, casi nostálgica. Le pregunté cómo iba todo con los preparativos de la boda, si necesitaba algo, si quería que habláramos de posibles regalos para los invitados. Su tono, al principio, fue evasivo, como si aún creyera que yo no sabía nada. Pero cuando le mencioné que estaba pensando en hacerle un aporte económico especial como último acto de madre generosa antes de mi jubilación, su voz cambió. Se volvió dulce, agradecida, incluso un poco desesperada. «¿De verdad harías eso por mí, mami? Es que todo está tan caro». La dejé hablar. Escuché atentamente cada manipulación disfrazada de súplica. Al final le prometí que le daría $1,000,000. Sí, 1,000,000, pero no de inmediato.
Le dije que necesitaba unos días para revisar cuentas, pero que podía contar con ello. Ella colgó eufórica, sin saber que acababa de caer en la trampa. Esa misma noche, llamé a Benjamín. Mi voz esta vez sonó apagada, levemente melancólica. Le conté que Emily me había pedido ayuda económica para su boda. Me aseguré de dejar claro que ella recibiría una cantidad importante. No tenía que decir más. Conozco a mi hijo. El silencio que siguió a mis palabras fue como el crujido de una rama seca a punto de partirse. ¿1 millón? ¿A Emily? ¿Y yo qué? No respondió así en voz alta, pero su respiración agitada lo delató. Le hablé de mi cansancio, de cómo pensaba reducir mis propiedades, vender el local de la panadería, mudarme a un lugar más pequeño. Ya no quiero lidiar con empleados, con impuestos, con inventarios, dije. Estoy considerando retirarme a la Toscana, vivir tranquila. Cada palabra era como una piedra lanzada al agua de su estabilidad emocional. En las horas siguientes, los efectos comenzaron a sentirse. Emily me llamó al día siguiente con una ansiedad apenas contenida. Quería saber si ya había transferido el dinero, si podía contar con él para cerrar contrato con el salón de eventos. Fingí vacilación. Le dije que había detectado algunos gastos inesperados y que necesitaba ajustar presupuestos. Su tono cambió de inmediato. Ya no era dulzura, era presión. Sentí el cambio como quien siente un cambio en la dirección del viento antes de la tormenta. Mientras tanto, Benjamín también comenzó su ofensiva silenciosa. Me escribió varios mensajes, recordándome lo buen padre que era, las necesidades de Ana, lo mucho que había luchado. No mencionó el dinero directamente, pero el subtexto era evidente. Y yo le respondía con frases ambiguas, dejando espacio para la duda, para el miedo, para la competencia. La grieta entre ellos se ensanchaba cada día más. Yo, mientras tanto, preparaba el campo para el golpe final. Había conseguido algo más poderoso que cualquier sermón maternal. Había encendido la mecha del egoísmo, y sabía que esa explosión los haría abrir los ojos, o los dejaría ciegos para siempre. El día que decidí reunirlos a ambos, no lo hice con un mensaje frío ni con una invitación formal, sino con una simple llamada cargada de una calidez intencionalmente fingida. Los cité a cenar en mi casa un viernes por la noche, como en los viejos tiempos, cuando aún creían que yo existía para atenderlos y alimentarlos, sin pedir nada a cambio. Preparé una mesa impecable, con mantel blanco, velas encendidas y un menú digno de mi reputación: lasaña casera, pan de ajo artesanal, vino chileno y un postre de crema de limón con merengue tostado. Todo perfectamente calculado para transmitir la falsa seguridad de una madre aún disponible, aún dispuesta a perdonar, aún dispuesta a ceder. Benjamín fue el primero en llegar. Llevaba una camisa arrugada, el ceño fruncido y una sonrisa tensa. Su hija Ana no venía con él, y eso me alivió. No quería testigos inocentes para lo que iba a ocurrir. Emily llegó 20 minutos tarde, como siempre. Vestía con exageración, tacones altos y maquillaje de revista, como si aquella cena fuera su audición para obtener más recursos, más aprobación, más poder. Se saludaron con un abrazo fingido, casi coreografiado. La tensión en el ambiente era palpable. Nadie preguntó por qué los había convocado. Comenzamos a comer. Las conversaciones fueron superficiales, casi incómodas. Hablaban del clima, de series en streaming, de cosas sin peso. Yo los dejaba hablar, observándolos con una sonrisa tranquila, mientras saboreaba cada bocado como quien sabe que está a punto de dictar sentencia. En un momento me levanté con lentitud, caminé hacia el estudio y regresé con 2 carpetas en la mano. Las coloqué sobre la mesa, una frente a cada uno. El silencio se hizo denso. Ellos me miraron con recelo. Lo que tienen frente a ustedes, dije con calma, es un pequeño resumen de los últimos 10 años de mi vida como madre financiadora. Todos los gastos, préstamos, favores, tarjetas, regalos, rescates y sacrificios económicos están detallados allí, no con ánimo de reclamo, sino con ánimo de claridad. Ninguno abrió la carpeta. Emily fue la primera en hablar, en tono defensivo. ¿Qué es esto, mamá? ¿Una auditoría familiar? Sonreí sin responder. Me acerqué al mueble del comedor y saqué mi grabadora de voz. Presioné play. La voz de Emily llenó la sala. Era su voz, sin filtros, sin edición, tal como la había escuchado por accidente semanas antes. Mi mamá huele a pan, no tiene clase, me da pena. La grabación duró menos de 1 minuto, pero el efecto fue devastador. Benjamín evitó mirarme. Emily se puso pálida, luego roja, luego blanca otra vez.
No sabía que grababas conversaciones privadas, murmuró con veneno. No lo hago, respondí. Pero el universo quiso que escuchara lo que tú no tuviste el valor de decirme a la cara. Me senté de nuevo, tomé un sorbo de vino y proseguí. A partir de esta noche, quedan canceladas todas las ayudas económicas. Las propiedades que habitan serán recuperadas en 30 días. La panadería será vendida y sus ganancias no irán a ninguno de ustedes. He redactado un nuevo testamento en el que nombro única heredera a Ana, y no porque sea mi nieta, sino porque es la única que aún me llama abuelita, sin pedir nada a cambio. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo silencio. Un silencio que sabía a derrota, a revelación, a la caída del telón. Esa noche no solo serví cena, serví justicia. Después de la cena, no hubo abrazos ni despedidas afectuosas, solo un portazo de Emily y una mirada perdida de Benjamín antes de alejarse sin decir palabra. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos con calma, como si todo hubiera sido una noche cualquiera, como si no acabara de ejecutar la sentencia más dura que una madre puede dictar. Pero no era crueldad, era justicia. Era ponerle fin a una vida entera de desequilibrios, donde yo daba todo y recibía migajas a cambio. Esa misma noche, después de lavar la última copa, me senté frente al computador, abrí el documento del testamento y pulsé la tecla «Imprimir». Era oficial. No habría vuelta atrás. En el Nuevo Testamento había dejado claramente estipulado que todas mis propiedades, incluida la casa donde vivía Benjamín y el departamento de lujo que ocupaba Emily, serían recuperadas en el plazo de 30 días y puestas en venta. El dinero recaudado, junto con mis cuentas de ahorro, inversiones y la propiedad de Mesón Isabel, sería colocado en un fideicomiso con nombre y apellido. Ana Morales, mi nieta, la única que aún sabía abrazar sin condiciones. Dejarlo todo a una niña de 6 años podía parecer impulsivo, pero contaba con una cláusula de protección y supervisión legal, firmada por Leticia, que se haría cargo del manejo del fideicomiso hasta que Ana cumpliera los 25. No había cabos sueltos, no había margen para manipulaciones. La reacción no tardó en llegar. Emily me llamó al día siguiente, llorando, balbuceando excusas, jurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, que estaba estresada por la boda, que no pensaba lo que dijo. Le escuché con la misma paciencia con la que había escuchado tantas veces sus mentiras. Y cuando terminó, simplemente respondí. Lo que más me duele no es lo que dijiste, sino que realmente lo piensas. Ella chilló mi nombre como si yo fuera la traidora. Me colgó con un grito. No la volví a oír durante semanas. Benjamín, por su parte, intentó otro camino. Se presentó en mi casa con un ramo de flores baratas y un pastel comprado en la tienda de la esquina. Me abrazó sin esperar que yo le correspondiera. Me habló de Ana, de lo difícil que era todo, de cómo su esposa lo había dejado, de cómo no podía permitirse perder la casa. Le ofrecí un vaso de agua y le pedí que se sentara. Le hablé como nunca antes le había hablado, sin dulzura, sin paños tibios, sin la máscara de madre protectora. Le dije que había fallado no solo como hijo, sino como hombre, al vivir a expensas de una mujer que se había sacrificado tanto. Le recordé cada uno de los préstamos, cada uno de los silencios cómplices, cada una de las veces que miró hacia otro lado mientras su hermana me humillaba. Lloró, no como un niño, sino como un adulto que entiende que la vida le está pasando factura. A los pocos días recibí una notificación de una firma legal. Emily me estaba demandando por daño emocional y negligencia financiera. Decía que la estaba dejando sin hogar, sin dinero y sin futuro. Reí al leerla. Era tan absurda que apenas ocupaba 2 páginas. Le respondimos de forma impecable. El juez desestimó el caso sin siquiera celebrar una audiencia formal. La sentencia fue clara. Yo tenía el derecho absoluto sobre mis propiedades y el testamento estaba legalmente blindado. Ese fue el verdadero final de nuestra relación como madre e hija. No porque yo lo deseara así, sino porque ella decidió que el dinero valía más que el vínculo. Para mí, en cambio, fue el inicio de una nueva vida. Pasaron las semanas, y lo que había comenzado como una confrontación familiar se convirtió en una verdadera implosión emocional, un cataclismo silencioso, cuyas ondas de choque aún resuenan cada vez que alguien pronuncia el nombre de Emily o Benjamín en mi presencia. La casa que durante años fue un refugio para ellos quedó en completo silencio, sin sus risas fingidas, sin los pasos apurados de quienes solo venían a buscar algo, sin los te quiero, disfrazados de transacciones emocionales. Durante mucho tiempo me senté sola en mi comedor, observando las sillas vacías, preguntándome si realmente había hecho lo correcto,
si romper el ciclo de dependencia era justicia o simplemente un acto tardío de venganza emocional. Pero la duda duraba poco. Bastaba con recordar sus palabras, sus actos, su ingratitud para que el nudo en mi garganta se disolviera y mi alma respirara tranquila. El vecindario comenzó a hablar, como siempre ocurre en comunidades donde la fachada lo es todo. Algunos me miraban con pena, otros con admiración disfrazada de asombro, y unos pocos se atrevían a preguntar directamente qué había pasado. Yo respondía sin rodeos que simplemente había decidido dejar de ser invisible, dejar de ser el cajero automático emocional y económico de dos adultos que nunca aprendieron a crecer, que me había cansado de rogar amor donde solo había interés, y la gente asentía. Algunos con vergüenza, otros con una extraña mezcla de alivio y envidia, porque en el fondo todos conocían a alguien que vivía atrapado en esa misma cárcel que yo acababa de romper. La panadería Mesón Isabel fue vendida a una familia joven de inmigrantes que me recordaban a mí misma hace 30 años, con las manos llenas de harina y sueños, con miedo pero con determinación. No les vendí solo un local, les entregué un legado, una historia, una oportunidad que sabía que sabrían valorar más que mis propios hijos. Y cuando firmamos los papeles, me abrazaron con lágrimas en los ojos, como si entendieran todo lo que esa decisión significaba. El dinero de la venta fue directo al fideicomiso de Ana. Cada centavo. Sin culpa. Sin arrepentimiento. Emily se casó finalmente. Pero la boda fue un desastre económico. Sin mi ayuda no pudieron costear el lugar que querían, ni las flores, ni el vestido de diseñador. Terminó siendo un evento austero, sin fotógrafos famosos ni platillos gourmet. Y aunque intentó mantener la apariencia en redes sociales, la verdad se filtró rápido. Sus seguidores comenzaron a notar la caída de su imperio de cristal, y poco a poco perdió patrocinadores, contratos, hasta que finalmente cerró sus cuentas. Sin el dinero de mamá, su marca de vida perfecta colapsó como un castillo de naipes. Benjamín, por su parte, fue desalojado, intentó pelearlo en tribunales, pero no tenía base legal, y aunque lloró y gritó, al final se fue con la cabeza baja, se mudó a un apartamento más modesto, tuvo que buscar empleo estable por primera vez en años, y aunque me dolía ver a Ana en medio de esa tormenta, su mirada al despedirse me dio paz, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Abuelita, cuando sea grande quiero ser como tú». Esas palabras valían más que todos los millones que regalé en mi vida entera. A veces, por la noche, me pregunto si ellos entenderán algún día el daño que hicieron, si un día tocarán la puerta no por necesidad sino por verdadero arrepentimiento. No lo sé, pero tampoco lo necesito. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía, aprendí a amar sin anularme, y sobre todo, aprendí a no mendigar lo que merezco por derecho. Después de todo lo ocurrido, después de las lágrimas, de los gritos silenciados, de las decisiones irreversibles, llegó el momento más inesperado y quizás el más liberador de todos. Mi renacer no fue inmediato. No ocurrió al día siguiente de firmar el testamento ni cuando entregué las llaves de Mellos Isabel. Fue un proceso lento, casi invisible, como cuando una herida cicatriza y no te das cuenta hasta que un día despiertas y ya no duele. Comencé a notar pequeños cambios en mí, como cuando salí a caminar por la mañana sin rumbo fijo, solo para sentir el aire fresco rozando mi rostro, o cuando me permitía quedarme en cama un domingo sin culpa, sin listas de tareas, sin llamadas de emergencia de mis hijos. Era como si mi cuerpo me estuviera agradeciendo por haberlo liberado del peso del sacrificio eterno. Me reencontré con la lectura, con la música, con las tardes de té frente al balcón. Comencé a asistir a clases de cerámica en un centro cultural del barrio y descubrí que mis manos, acostumbradas a amasar pan y sostener cuentas, también podían moldear belleza. Hice nuevas amistades, mujeres de mi edad, con historias similares, con heridas parecidas. Compartíamos el mismo cansancio, pero también el mismo deseo de no morir sin haber vivido para nosotras mismas. Y entre risas, barro y canciones viejas, me fui reconstruyendo pedazo a pedazo, sin necesidad de que nadie lo notara, sin necesidad de validación ajena. Leticia me animó a escribir mis memorias, no por ego sino por sanación, y aunque al principio me resistí, una noche me senté frente al computador y comencé a teclear con el corazón. Conté todo, sin filtros, desde mis años de soledad y pobreza, hasta el momento en que decidí cortarle las alas al chantaje emocional disfrazado de amor. Escribí para mí, para Ana, para todas esas mujeres que dan hasta vaciarse y que aún así son llamadas crueles cuando deciden poner límites. Cada palabra que escribía era como una lágrima que ya no necesitaba caer. Y cuando terminé el primer borrador, sentí una paz que no conocía desde hacía décadas. Ana venía a visitarme cada fin de semana, traía dibujos, cuentos inventados, a veces flores silvestres que recogía camino a casa, y cuando se sentaba en mi regazo y me hablaba de sus sueños, sentía que todo el dolor había valido la pena,
porque en ella veía una nueva oportunidad, un alma sin rencores, sin deudas emocionales, un amor genuino que no exigía pruebas ni cheques firmados. Con ella horneábamos galletas, plantábamos hierbas en el jardín y veíamos películas viejas, y aunque era solo una niña, su presencia me hacía sentir completa. Me hacía recordar que todavía tenía mucho por dar, pero ahora desde otro lugar, desde el respeto por mí misma. Un día decidí hacer el viaje que tantas veces había pospuesto. Compré un boleto a Italia y me fui sola, sin planes, sin itinerarios, pasé semanas recorriendo pueblos pequeños, probando pastas artesanales, hablando con desconocidos en cafés, escribiendo postales que nunca envié. Me alojé en una casa de campo donde me despertaban los cantos de los pájaros y me dormía escuchando el viento entre los olivos. Y allí, sentada frente a un atardecer naranja en la Toscana, entendí que la vida no me debía nada. Pero yo tampoco le debía nada a nadie. Estaba viva, por fin de verdad, por fin libre. Volví con el corazón más ligero y con la certeza de que la Isabel que había sido quedó atrás, ya no era la madre sacrificada, ni la empresaria agotada, ni la mujer manipulada por la culpa, ahora era simplemente Isabel, mujer, abuela, viajera, artista de cerámica y, sobre todo, dueña de sí misma. El regreso a casa no fue grandioso ni melancólico, fue sereno, como quien sabe que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Abrí la puerta de mi hogar con la misma calma con la que había cerrado tantas otras puertas en mi vida. Respiré profundo, encendí las luces, observé los cuadros, los libros, los muebles que tantas veces sirvieron de testigos silenciosos de mis noches en vela. Ya no dolía ver los retratos de familia, ya no necesitaba esconderlos ni mirarlos con amargura, simplemente estaban allí, como parte de mi historia. Pero no como una herida abierta, sino como cicatrices que habían dejado de sangrar. Me preparé una taza de té, me senté frente a la ventana y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su sitio. Las cartas comenzaron a llegar, primero una de Benjamín, escrita a mano con tinta temblorosa y palabras que parecían sinceras. Hablaba de culpa, de arrepentimiento, de no saber cómo reparar tanto daño. Me pedía que al menos lo dejara visitarme con Ana, que no cortara ese lazo. Esa carta me hizo llorar, no por tristeza, sino porque comprendí que a veces los errores son el único camino hacia la verdad. No le respondí de inmediato, necesitaba tiempo, necesitaba comprobar que no era solo otra estrategia emocional. Luego llegó una de Emily, pero no venía sola. Dentro del sobre había una foto de su boda. Ella de blanco, él de traje, los dos sonriendo. En la nota adjunta escribió: «Te extrañé ese día, mami, aunque no lo merezco». Esa frase, tan corta y tan dolorosa, me dejó sin aliento. No respondí a ninguna de las dos cartas, al menos no con palabras. No creí que fuera necesario, en cambio, comencé a dejar pistas, pequeños gestos que solo ellos entenderían. Le envié a Ana un libro con una dedicatoria en la primera página que decía: «Las raíces fuertes sostienen los árboles incluso cuando la tormenta es larga». Y un día dejé una caja con pan de dulce frente a la puerta del apartamento de Benjamín, sin nota, sin firma, solo con el olor de la infancia que una vez compartimos. A Emily le envié una de mis tazas de cerámica, la más bonita, envuelta en papel de seda, sin explicación, sin exigencias. Sabía que no hacía falta, que el mensaje estaba claro. La paz no vino de sus disculpas ni de sus vacíos intentos de reconciliación, vino de mi decisión de no cargar más con lo que no me corresponde. Entendí que el perdón no es una obligación ni un mandato moral, sino una elección íntima, profunda, una puerta que una abre cuando quiere y si quiere. Y yo, aunque no había olvidado, había aprendido a mirar todo desde un lugar distinto, ya no desde la herida, sino desde la sabiduría que solo da la experiencia. Mis hijos cometieron errores, sí, pero yo también me equivoqué al permitir tanto, al sacrificarme sin medida, al callar por miedo a perder su amor, cuando en realidad uno no debería tener que pagar por ser amado. Hoy mi casa es un refugio de paz. Mis días están llenos de pequeñas cosas que me hacen feliz: el aroma del café por la mañana, los mensajes de Ana preguntando por mis plantas, las visitas de vecinas que vienen a tomar té y a escuchar mis historias. No necesito una gran familia para sentirme acompañada. Me tengo a mí, a mi dignidad, a mi verdad, y eso es suficiente. Si algún día mis hijos quieren volver, serán bienvenidos. Pero esta vez sabrán que no vengo incluida con cheques ni silencios. Esta vez vendrán a visitar a una mujer completa, no a una madre rota. Y si no vuelven, también está bien, porque aprendí que el amor que se exige no es amor, que la familia no se mide por la sangre, sino por el respeto, y que a veces, para salvarse, hay que atreverse a ser llamada cruel por quienes jamás supieron lo que era amar sin condiciones.